Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Oigan, no cambien este video porque aquí en Rosita Cocina les vamos a mostrar cómo hacemos el masato. Es una bebida fermentada hecha a base de arroz típica aquí en Colombia, pero especialmente del departamento de Boyacá. Es exquisita. Aquí tenemos 270 gramos de arroz o una medida así de un pocillo muc y lo vamos a lavar muy bien hasta que el agua salga limpia, que ya no quede blanca. Lo vamos a dejar remojando toda la noche en 3 litros de agua. En esa misma agua lo vamos a cocinar al siguiente día. Aquí ya es el siguiente día, le agregamos media cucharada de clavos de olor o 20 clavos y lo dejamos cocinar. Él se va poniendo como una sopa de arroz, se va poniendo espeso, pero debe quedar el grano del arroz abierto, ¿sí? Entonces queda sopudito, queda bien espeso, se va secando un poco el agua. Aquí todavía el grano del arroz no abierto. Entonces, cuando ya esté abierto, ya es el punto, apagan el fuego y deben dejar enfriar muy bien. Aquí vamos a preparar un almíbar de azúcar para endulzar la bebida, 300 gramos de azúcar más unos 400 mililitros de agua. Lo dejan hervir y apagan el fuego y lo deben dejar enfriar. Todo debe licuarse frío. Entonces aquí vamos a licuar, licúen con todo y clavos, no importa que eso después lo vamos a colar. Aquí vamos a licuar en 2 cantidades porque no todo cabe en la licuadora. Agregamos una parte del almíbar y agregamos agua hervida que esté fría. Debe quedar de un espesor así como, no tan espeso, debe quedar como una avenita, como una avena, espesito, pero no tanto y tampoco tan aguado. Aquí tenemos lista la molla y el colador y queda listo. Les cuento, esta bebida ya la tenemos aquí en Rosita Cocina, ya tenemos un video y lo fermentamos con guarapo, pero muchos colombianos en otros países decían: Rosita, aquí no conseguimos el guarapo, o incluso en otras ciudades de Colombia es difícil de conseguir el maná del guarapo. Entonces, en los mismos comentarios ustedes nos respondían: nosotros lo preparamos con cerveza y queda delicioso, y dijimos, bueno, hagámoslo con cerveza, y efectivamente, queda exquisito. Listo, aquí ya este es el espesor que debe tener. Agregamos media cerveza para fermentarlo, media lata de cerveza, cualquier marca, y revuelven muy bien, tapan y dejan fermentar unos 3 días. 3 días es ya el tiempo perfecto. Y de esta misma preparación, vean, ya van 3 días después. De esta misma preparación nosotros sacamos aparte en un recipiente de vidrio porque sabíamos que nos iban a decir: ay, si no tenemos molla, ¿lo podemos hacer en otro recipiente? Claro que sí, solo que se fermenta menos rápido, o sea, un poco más lento, pero sí se puede. Vean, aquí a los 3 días se tornó más espeso y perdió el dulce. Eso es normal porque a medida que él se va fermentando, va perdiendo dulce y se va poniendo más espeso. Entonces lo vamos a arreglar esta textura, está muy pesado. Vamos a preparar otro almíbar con 1 litro de agua y 300 gramos de azúcar. Lo dejamos hervir, lo dejamos enfriar y se lo agregamos al masato. ¿Sí? A los 3 días ya era de que estuviera bien fermentadito, o sea que ya estuviera en el punto de consumirlo, pero todavía no tiene esas burbujitas que da cuando está bien fermentado. Entonces agréguenle la cerveza completa. Sí, eso es lo que les aconsejamos. Agreguen la cerveza completa. Nosotros le pusimos media cerveza, pero ya aquí a los 3 días decimos no, se la hubiéramos puesto completa, se fermenta un poco más rápido. Vean, este es el que tenemos aquí en un frasco de vidrio. Fermentó menos, pero sí fermenta. Entonces sí lo pueden preparar, solo que le va a tomar un poco más tiempo en fermentar. ¿Sí? Un recipiente de plástico, un recipiente de vidrio, en lo que ustedes lo quieran preparar. Listo. Aquí ya lo arreglamos y lo dejamos un día más o menos 1 día y medio más. Tiene acá como 4 días y medio ya de fermentación. Ustedes pueden verle ahí las burbujitas, ya está picantico, ya está en el punto de consumirlo. Aquí en Colombia nos gusta acompañarlo de buñuelos, de mantecada, de almojábanas, incluso en temporada lo toman con tamales, ¿sí? En los platos típicos de la temporada nos gusta mucho consumirlo así. Entonces aquí está masato para ustedes, ya pueden prepararlo en cualquier parte del mundo, colombiano, colombiana que esté fuera de Colombia. Un saludo, un abrazo para ustedes, gracias por vernos, gracias por dejarnos en sus comentarios cómo lo preparan ustedes. Aquí lo preparamos como ustedes nos dijeron y de verdad queda exquisitamente rico.